Our hearts and our souls are filled with thanksgiving and rejoicing today for you. Nuestros corazones y almas están llenos de regocijo para ustedes. It is a special honor for me to be able to be here and bring a charge to these men this morning. Es un honor estar aquí y poder predicar la palabra a esos hombres que fueron ordenados hoy. And to you as a congregation. Y por supuesto a todos como congregación. You really never experience the power of Satan until you attempt to do something for God. Uno realmente nunca experimenta el poder de Satanás hasta intentar hacer algo por Dios. And as a congregation, you will have to get behind these men in your praying. Y como congregación ustedes van a tener que apoyar a esos hombres en oración. And not only for them, but for their families. Y no solamente por ellos, sino también por sus familias. Because those who are on the front line of service for Christ Porque aquellos que están enfrente en la batalla de servicio para Cristo will receive the full force of satanic power. van a recibir toda la fuerza y el poder satánico. And therefore it's important for these men to separate themselves unto the Lord Y por eso es importante para esos varones separarse a sí mismos al Señor and for the congregation to get behind them. y también que la congregación los apoye en oración. There are three significant marks of a faithful New Testament church. Hay tres marcas significativas de una iglesia del Nuevo Testamento. There is sound doctrine La sana doctrina, that focuses on the sovereignty of God among his people, eso se enfoca en la soberanía de Dios en su pueblo, and sound government, y también el sano gobierno, the New Testament structure of elders and deacons, que es la estructura del Nuevo Testamento de ancianos y diáconos. and of sound worship, Y claro, la sana adoración, the preaching of the unsearchable riches of Jesus Christ. la predicación y las riquezas inescrutables de Jesucristo. The need for every New Testament church today is for godly, committed, and wise men La necesidad de toda iglesia del Nuevo Testamento hoy en día es para hombres piadosos, comprometidos y sabios, who are able to face the challenges of compromise and materialism and apathy. que pueden enfrentar los retos, varios retos de materialismo y apatía. And so the need in this church is no different from any other of our churches. Pues la necesidad de esta iglesia no es diferente que la necesidad en cualquier otra iglesia. We need men who are going to be raised up as pillars in the church, Necesitamos a hombres a ser levantados como columnas en la iglesia, not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. no avergonzados del evangelio del Señor Jesucristo. Men who are fervent in spirit about the things of God. Hombres que están fervientes en espíritu en cuanto a las cosas de Dios. Where does the idea of an elder in the church come from? ¿De dónde viene la idea de un anciano en la iglesia? It is a word from the scripture that implies a person of wisdom and prudence. Es una palabra en las escrituras que se refiere a una persona de sabiduría y prudencia. A man who shows his life with wisdom in action. Un hombre que vive con sabiduría en acción. In most civilizations, elders are chosen because of their age and maturity, En muchos lugares se escogen ancianos por su edad y por su madurez. and therefore it's not surprising that the root word in the scripture has to do with maturity. Por eso no es sorprendente que la palabra raíz en las escrituras para anciano tiene que ver con la palabra madurez. In the Old Testament, they were men who were well seasoned of age and maturity. En el Antiguo Testamento eran hombres experimentados en cuanto a edad, en cuanto a madurez. When Moses was raised up to lead the people of Israel, Cuando Dios levantó a Moisés para guiar al pueblo de Israel, he needed help, and God separated 70 men él to assist him. necesitaba ayuda y Dios apartó a 70 varones para ayudarle. They were men who were going to stand with Moses. Eran hombres que iban a estar de pie con Moisés. They were going to share his burden. Iban a compartir la carga con él. And in the New Testament, the Jews also worked under the same premise with the
chief priests in religious matters. Vemos lo mismo en el Nuevo Testamento con los judíos, con sus principales sacerdotes. And so the model in the New Testament was directly taken from the Old. Entonces, el modelo, el patrón del Nuevo Testamento se sacó del Antiguo. And as the New Testament church developed, Y mientras la iglesia del Nuevo Testamento estuviera creciendo, the Holy Spirit has used two words primarily to describe the man and his office. el Espíritu Santo ha usado dos palabras, ante todo, para describir al anciano y su cargo. The word presbyteros has to do with a man of age or rank. Esta palabra en griego, presbúteros, tiene que ver con edad y con rango. And the other word episkopos has to do with overseer, helper, ruler. Y otra palabra, episcopos, tiene que ver con supervisor o una persona que ayuda. Someone who is going to look with the purpose of examination Es una persona que va a mirar con el propósito de examinar and to come alongside to encourage and help. y ayudar para animar a otras personas. In Acts chapter 20, the Apostle Paul gives this reference. En Hechos 20 encontramos esas palabras del apóstol Pablo. He uses both words as they were referring to the elder. Él usa esas dos palabras en griego para referirse al mismo anciano. And God used these words in a way of communicating to his church what these men were supposed to be and what they were supposed to do. Dios usó esas palabras para mostrar a su iglesia quiénes deben ser sus hombres y qué deben hacer. They're God-appointed men for governing and guiding and disciplining. Eran hombres que Dios había escogido y fijado para gobernar y guiar y disciplinar la iglesia. In our denomination, we mark a distinction between the ruling and the teaching elder. En nuestra denominación hacemos la distinción entre el anciano docente y el anciano gobernante. The teaching elder El anciano docente is separated to full-time ministry of preaching. él es llamado al ministerio de tiempo completo para predicar. He is the under-shepherd for the church. Es el pastor de la iglesia. My task today is to bring a charge to the elders newly ordained to this congregation. Lo que quiero hacer hoy es predicar un sermón dirigido a los varones que fueron ordenados hoy como ancianos gobernantes. And brethren, I emphasize to you the high nature of this calling. Y quiero enfatizar a ustedes tres el llamado alto que tienen. In its requirements and responsibility and reward. En cuanto a tres cosas, sus requisitos, su responsabilidad y su recompensa. So let's think first of all about the requirements for the elder. Así que pensemos primero en los requisitos para un anciano. It goes without saying that an elder must be a member of the Church of Christ. No hace falta decir que un anciano tiene que ser un miembro de la iglesia. But we are not talking about someone signing a membership card, Aquí no me refiero solamente a firmar para ser miembro, though they must be a member of the local church. aunque también deben ser miembros de la iglesia local. But we are talking in the first place about their membership in the Church of Jesus Christ. Me refiero aquí primero a su membresía en la iglesia entera, en la iglesia invisible de Cristo. Have they been born again by the Spirit of God? ¿Han sido nacidos de nuevo por el Espíritu de Cristo? That is a great biblical term Nacer de nuevo es un término bíblico because it speaks of what happens to a man on the inside. porque habla de lo que pasa con un hombre interiormente, en su interior. When his heart has been redeemed by sovereign grace. Cuando su corazón ha sido redimido por la gracia soberana. He has been changed from the inside out. Ha sido cambiado de dentro hacia afuera. And he has embraced Christ as his only Savior. Y ha abrazado a Cristo como su único Salvador. I wonder, friend, are you here today without Christ? Pues, amigo, ¿estás aquí hoy sin Cristo? The need for your personal relationship with Jesus is essential. Tu necesidad de una relación con Jesucristo es esencial. If you ever hope to be with Christ, Si un día esperes estar con Cristo un día, yes, you need to repent of your sin and call upon Him as your own.
Necesitas arrepentirte de tus pecados y llamar a Cristo para que sea tuyo. Of course, the elder in the local church, we have to think about his personal life. En cuanto al anciano en la iglesia local, tenemos que considerar su vida personal. 1 Timothy chapter 3 speaks about that in quite detail. En 1 Timoteo 3 encontramos esos requisitos en mucho detalle. He's called to be a man of faith. Es llamado a ser un hombre de fe. And of course, his faith has already been anchored in Jesus Christ. Por supuesto, su fe está anclada en Jesucristo. But his life must be measured and lived by faith. Pero su vida también tiene que ser medida por su fe. He must be known by those in the congregation and of course in his family as a man of faith. Debe ser conocido en su familia y en la congregación como hombre de fe. We are called in the scripture to live by faith. Somos llamados en las Escrituras a vivir por fe. And it means to be a man who in his daily life, in his spiritual life, will be walking with the Lord by faith. Tiene que ser un hombre que en su vida personal, su vida espiritual está andando con Dios cada día en fe. But as every Christian is called to be a person who loves Christ, Realmente todo cristiano es llamado a ser una persona que ama a Cristo. surely the elder must be a living example of the love of God in his life. Entonces también el anciano tiene que ser un ejemplo del amor de Dios en su vida. Our Savior said that greater love is no man than this, that a man lay down his life for his friends. Las Escrituras nos dice que no hay amor más grande que eso, que un hombre da su vida por su amigo. But Jesus also said, by this shall all men know that you are my disciples, if you love one another. También Cristo dijo que por eso van a saber todos que son mis discípulos si se aman unos a otros. So of course we are to love each other in Christ in the local church, Claro que deberíamos amarnos todos aquí en la iglesia local and to love beyond that in our own sister y churches, también amar en nuestras iglesias hermanas, but to have a love for all who love genuinely the Lord Jesus. pero también un amor para todos los que genuinamente aman al Señor It is Jesús. a love that is genuine, not synthetic. Es un amor que es genuino y no sintético, falso. It's not a love that is put on for show, No es un amor fingido, but it's a love that is residing in the heart because of God. es un amor que mora en el corazón debido a lo que Dios ha hecho. An elder is to be a man of humility. Un anciano también tiene que ser un hombre de humildad. This point needs emphasis Tenemos que enfatizar este punto, because so many times the local church has been both hindered and destroyed porque muchas veces la iglesia local ha sido estorbado o destruida when men have desired to set themselves forward cuando hombres han querido estar enfrente ante todos. and pride of heart builds up. Y surge el orgullo del corazón. Now, look, we all have to deal with the issue of pride. Pues claro, todos tenemos que tratar con el problema del orgullo. But in the leadership of the local church, Pero en el liderazgo de la iglesia local, the man of God must walk with God humbly. el hombre de Dios tiene que andar con Dios en humildad. What does the Lord require of us ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? but to do justly and love mercy Hacer justicia, amar a la misericordia and walk humbly with thy God? y andar en humildad con nuestro Dios. And of course, as we sum up all of these matters together, Y claro, mientras resumimos todos esos asuntos, the elder is going to be a man of spirituality and of prayer. el anciano va a ser un hombre de piedad y oración. It goes without saying, No hace falta decir not a carnal man, que no es un hombre carnal, but a man whose life and work is governed by the Spirit of God. sino un hombre cuya vida y obra es dirigido por el Espíritu de Dios. He is going to be a man of courage and conviction, Va a ser un hombre de valor y de convicción, because there are going to be times when he must stand for truth in protecting the church porque habrá tiempos cuando tiene que estar muy firme en su fe para proteger la iglesia against false teaching that can come in. en contra de falsa enseñanza que puede entrar. And taking a stand for God is not always popular. Y estar firme por Dios no siempre es popular. In fact,
it will be rarely popular. De hecho, raramente es popular. And sometimes that stand of conviction is going to have to be taken within the family. Y a veces mantenerse firme a esta convicción tiene que ser hecho dentro de la misma familia. And that is perhaps the hardest place. Y eso tal vez es el lugar más difícil. But the Lord promises, I will honor them that honor me. Pero Dios promete que va a honrar a los que le honran. So may God make our elders, our newly adorned elders here, may He make them men of faith and prayer and vigilance. Entonces que Dios haga que esos nuevamente ordenados ancianos sean hombres de piedad y de oración. Now 1 Timothy 3 gives us some details El 1 Timoteo 3 nos da algunos detalles of the necessity of vigilance. de la necesidad de ser sobrios. Someone who is to be sober-minded in things of life. Es alguien que es sobrio en las cosas de la vida. Someone who is not given over to wine Alguien que no es dado al vino and literally not allowing the effects of wine or alcohol to influence thinking or behavior. literalmente es no permitir que el alcohol afecte nuestro pensamiento o comportamiento. Some English translations use the word fighter in this description. Bueno, habla aquí también de ser pendenciero. So an elder is not to be a striking or a fighting man, Un anciano no puede ser un hombre así pendenciero, but he is to be a gentle, loving, and kind man, es un hombre tierno en cómo actúa, yet also taking his firm stand with conviction on the word. mientras siempre está manteniéndose firme en la convicción de la palabra de Dios. An elder is called to be a man of good behavior. Un anciano también es llamado a ser un hombre decoroso. It comes from the Greek word kosmos, Viene de la palabra en griego cosmos, and it has to do with the earth and the solar system operating in its order. tiene que ver con la Tierra y el sistema solar en su orden. In other words, operating systematically Está operando sistemáticamente. as the earth is rotating around the sun with precision. Así como la Tierra está rotando alrededor del Sol con precisión, So the elder is to be a man whose life operates with precision, así también el anciano tiene que ser un hombre cuya vida opera con a precisión. life of order governed by the scripture. Una vida de orden gobernada por las Escrituras. Not a greedy man, No un hombre codicioso, not a covetous man, codicioso de ganancias deshonestas. but a man who is generous in spirit and heart, Un hombre que es generoso en espíritu y en corazón. a man who is patient and gentle. Un hombre que es paciente y amable. We all need a double dose of patience, Todos necesitamos una porción doble de paciencia, especially in our society where everything is on demand. especialmente en nuestra sociedad en donde pides algo y ahí está. We want our meals fast. Tenemos toda la comida rápido. You guys have drive-thrus here? Ajá. Yeah. You want your happy meal through the drive-thru very quickly. Si pasas por el automac o el auto, sí, pasando por el coche al restaurante, ¿no? We have to be careful that the influence of society does not infect the church. Pero no queremos que la influencia de la sociedad infecte a la iglesia. So we are to be patient and loving and kind. Tenemos que ser pacientes, amorosos y amables. Believe me, I preach this to myself, Pues créeme que esto yo predico a mí mismo también, for I have great need of that from the Lord. porque tengo gran necesidad de esto del Señor también. The Holy Spirit also says that an elder is not to be a novice. El Espíritu Santo también dice que este anciano no debe ser un neófito, And it means not someone who is newly converted, que no es un recién convertido, not someone who is immature in the faith, no es alguien que es inmaduro en la fe, but someone who shows spiritual maturity in years. sino alguien que muestra madurez espiritual. We also think of the family life of the elder. También podemos pensar en la vida de la familia del anciano. The elder is called to be the husband of one wife, Él es llamado a ser esposo de una sola esposa, not a polygamist. no es un polígamo. Our denomination also holds that a man cannot serve in the office También nuestra denominación cree que un hombre no puede servir como anciano if he
he has been previously married and divorced. Si estaba casado antes y ya divorciado. What is also taught here is that eldership is an exclusive office to men. Pero también lo que vemos aquí en que es esposo de una sola mujer es que es solamente un cargo para hombres. This is not what we have invented or imagined. Nosotros no hemos inventado o imaginado eso. It is under the authority of the Holy Spirit. Está bajo la autoridad del Espíritu Santo. The elder is called to be one who rules his own home well, El anciano es llamado a gobernar bien su propia casa, who has his children in subjection with all gravity. que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Titus records a man not being riotous or unruly, En Tito leemos de que los hijos no están acusados de disolución y de rebeldía. and this point has caused many people difficulty. Y algunos tienen dificultad por eso. People examine the degrees of subjection of their children Porque personas empiezan a pensar en cuán sujetos están sus hijos. and of the manners and behavior of children. Y pensando cómo se portan sus hijos. And we must remember that when a child comes to adulthood, Pero debemos recordar que cuando un niño ya llega a ser adulto, they are accountable for their own actions. ya tiene que responder ante Dios por sí mismos. And if they choose to rebel against the Lord, Y si ellos escogen rebelarse en contra del Señor, they are going to give answer to the Lord for their own life. ellos tienen que responder ante Dios por sus propias vidas. It does mean, though, that all effort and intention from the elder must be to bring up his family in the ways of Christ Pero sí significa que todo el esfuerzo del anciano debe ser en crear sus hijos para Cristo and to have his children in due order. y tener a sus hijos en sujeción. Let us all keep in mind that we are to be faithful to the Word of God Que todos entendamos que debemos ser fieles a la palabra de Dios in the teaching and application of truth and right thinking. en cómo enseñamos y aplicamos la palabra de Dios, Above all, abounding in love abundando en amor ante todo, in our homes and in our churches. en nuestros hogares y en nuestras iglesias. We also think about the public life of the elder. También podemos pensar en la vida pública del anciano. So he is to be given to hospitality. Debe ser hospedador, The scripture says a lover of hospitality. amante de hospitalidad. And this is so important as it will encourage others in the congregation also to have that hospitality. Y eso es muy importante porque anima a otros en la congregación a pensar lo mismo. It is really sharing and spreading the love that God has for us to one another. Ser hospedador es realmente compartir el amor que Dios ha mostrado a nosotros a otros. And as the Lord has been generous to us, Y así como Dios ha sido muy generoso para con nosotros, we are called to be generous one to another. somos llamados a ser muy generosos para con otros So también. for the elder, there must be leadership here, Entonces, el anciano tiene que mostrar liderazgo en eso. and calling to be faithful in the word in sound doctrine. También es llamado a ser fiel en la palabra con sana doctrina. That means the elder must be able to exhort others El anciano tiene que poder exhortar a otros and to be able to convince those from the scripture of right living. y convencer a los que contradicen de cómo deberían vivir. There are going to be times when an elder will need to come alongside a member Habrá tiempos cuando un anciano tiene que acercarse a un miembro de la iglesia if they observe something in the life that may not be quite right, si observan algo en la vida que no está bien. and to with a gracious hand and a kind word Ese anciano con amabilidad, con paciencia, endeavor to direct in the right way. van a intentar ayudarles a dirigir a la persona en el camino correcto. But the elder must also not be a respecter of persons. Pero tampoco debe ser hacer respeto de personas. When it comes to some error or some sin that has to be considered, Que no debe ser respeto de personas cuando ve pecado o problema en alguna persona, the elder must examine as the Lord examines, sino que debe examinar a la persona, la situación como Dios lo hace and to be just and fair and true in all of these matters. y ser justo y recto y verdadero en todo lo que hace.
There is also a word for the elder's wife. También en la palabra encontramos algo para las esposas de los 1 Timothy ancianos. 3 verse 11. 1 Timoteo 3:11 dice, Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. It means they are to be honorable in character, Tienen que ser honorables en su carácter. no slanderer, No deben calumniar, not given over to gossiping. no dado a los chismes. It is all summed up with the word blameless. Todo eso se resume con la palabra irreprensible. The man of God, the elder and his wife, in all things are to be found blameless. El hombre de Dios, el anciano y su esposa deben ser irreprensibles en sus vidas. This is the foundation and the capstone of life. Ese es el fundamento de piedra angular de la vida. Let's think now for a few moments about the greater responsibility of the elder. También pensemos ahora en la responsabilidad del anciano. You are accountable before God to execute your responsibility. Ustedes ancianos son responsables ante Dios para cumplir sus responsabilidades. In Acts 20 and 28, En go ahead. Hechos 20:28 Take heed therefore unto yourselves dice, por tanto, mirad por vosotros and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, to feed the church of God which he had purchased with his own blood. para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. So this verse speaks of a very solemn duty of the elder. Ese versículo habla de una responsabilidad solemne del anciano. He does not go forward under his own charge. Él no avanza bajo su propia fuerza. He does not go forward to accomplish his own aim or goals. Él no avanza con el propósito de cumplir sus propios deseos, But the man of God is to faithfully feed the church of God sino que él debería fielmente apacentar la iglesia de Dios, that was purchased with the highest price, la cual fue comprado por el precio más alto posible, the blood of our Lord Jesus Christ. la sangre de nuestro Señor Jesucristo. In 1 Peter chapter 5 and verse 2, En 1 Pedro 5, versículo 2, feed the flock of God which is among you, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, taking the oversight thereof, cuidando de ella, not by constraint but willingly, no por fuerza, sino voluntariamente, not for filthy lucre but of a ready mind, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, being examples to the flock, siendo ejemplos de la grey. and all of you be subject one to another. Y todos sujetos unos a otros, Be clothed with humility. revestidos con humildad, For God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. In Hebrews chapter 13 and verse 7, En Hebreos 13, versículo 7, it says, Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. whose faith follow, considering the end of their conversation. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. So when the two words for elder and bishop are used, Entonces, cuando pensamos esas dos palabras para anciano, obispo, supervisor, it brings out the idea of a qualified man both to govern and teach. nos da la idea de un varón que es calificado para gobernar y también para ser sabio. Gobernar en sabiduría. A caring man to oversee. Un hombre que ama para supervisar. And the congregation is called to obey them that have the oversight, the watching of your soul. Y la congregación es llamada a obedecer a aquellos que supervisan, que gobiernan. And I close with this, and very briefly, Y termino con eso brevemente. the lasting reward for the elder. También vemos la recompensa eterna del anciano. We have that principle set down in 1 Samuel chapter 2 verse 20, Encontramos este principio en 1 Samuel 2:30, verse 30 actually. 2:30.
Them that honor me, I will honor. Dios dijo, yo honraré a los que me honran. This is a great promise from the Lord. Es una gran promesa del Señor. And it applies, of course, to every Christian, Y se aplica a todos los cristianos, but it most definitely applies to those in authority over his people. sin duda también a aquellos que están en autoridad sobre el pueblo de Dios. Paul said to the Thessalonians, Y Pablo dijo a los tesalonicenses, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros and are over you in the Lord, y os presiden en el Señor and admonish you y os amonestan, to esteem them very highly in love que los tengan en mucha estima y amor for their work's sake, por causa de su obra. and be at peace among yourselves. Tengan paz entre ustedes. So what is the responsibility of the congregation? Ahora, ¿qué es la responsabilidad de esta congregación? You are called to remember them in prayer Somos llamados a acordarse de ellos en oración because they are called by God to a very high office. porque han sido llamados por Dios a un cargo muy alto. They are your instructors and teachers. Son sus instructores o maestros. They are called men of faith. Son hombres llamados por su fe. And you are to have respect unto them in that office. Y ustedes necesitan respetarlos a ellos en su cargo. Sometimes, my dear people, it may be hard to like an elder. A veces puede ser difícil sentir algo de gusto para el anciano. Sometimes as people we are unlikable. A veces no nos gusta lo que ellos dicen porque a veces no nos gusta a nosotros At a tampoco. time like that, the congregation must look above the man Cuando no te cae bien el anciano por alguna razón, tienes que ir más allá de él and look at the office that he has been ordained into. no mirar tanto a él, sino a su cargo al cual ha sido ordenado. And if you're having some difficulty with your elder, Y si tiene alguna dificultad con su anciano, you get on your knees and you pray for that man primero te arrodillas para orar por él. because you do not know what attack he is under. Porque tú no sabes si está bajo ataque. And as you hold him up before the Lord Y mientras tú levantes y le mantienes en oración and ante el hold Señor up his family, y su familia también, God will change things in your heart and in his heart. Dios va a cambiar las cosas en tu corazón y también en su corazón. In heaven, there will be no problem respecting each other. En el cielo no vamos a tener ningún problema en respetarnos unos a otros. But on earth, our personalities and our oddities, Pero aquí en la tierra nuestras personalidades y cosas raras they are a hindrance. pueden ser un estorbo. But we must overlook the faults of others Necesitamos pasar por alto las fallas de otros and respect them in the office that they have been ordained to. y respetar a esos ancianos en el cargo al cual han sido llamados. And in all of this, in our calling to respect them and obey them and follow them, Y en todo eso nuestro llamado a respetarlos y seguirlos y obedecerlos, and to surround them with our prayers, y también debemos orar por ellos. it's going to be a blessing upon them and a blessing upon us. Va a ser una bendición para ellos y bendición también para nosotros. May the Lord write his truth and his word upon our hearts today. Que Dios aplique su palabra y su verdad a nuestros corazones hoy. And I encourage you as a congregation to go on with Christ. Y los animo a ustedes como congregación a avanzar en Cristo. And of course, as you're praying for the elders, you're not omitting to pray for the teaching elder. Y claro, mientras oran por los ancianos gobernantes, que no olviden orar por el anciano For docente. we genuinely need your praying. Nosotros también necesitamos mucho la oración de ustedes. You see, what we are doing here is not for our glory. Lo que estamos haciendo aquí no es para nuestra gloria. What we are doing here is for the glory of King Jesus and the extension of his kingdom. Lo que estamos haciendo es para la gloria del Rey Jesús y por la extensión de su reino. In the midst of all of our weaknesses, Y con toda nuestra debilidad, God is able to overcome. Dios puede vencer. And I'm thankful he uses the weak things of this world to confound the mighty. Estoy agradecido a Dios que usa lo débil del mundo para confundir a los fuertes. And the Lord has been pleased to use us for his good, Y Dios ha placido a Dios usarnos a nosotros para bien. for our good and for his glory. Para nuestro bien y para su gloria. And I pray his word
written on your heart for Jesus' sake. Amén. Ahora que Dios aplique su palabra en nuestros corazones.